Andrés, bueno, muchas gracias por aceptar esta conversación y por tu tiempo. Un placer, gracias por la invitación. Hablemos sobre Milei. Yo decía que era una novedad. Cuando ganó las elecciones se transformó en un fenómeno. Me gustaría saber cuáles son los elementos identitarios para comprender este fenómeno que vos ves. A un político lo podemos evaluar por dos factores: las ideas que tiene y la gente a la que representa. Él es un fenómeno por las dos cosas. Tiene ideas muy diferentes, radicales, diferentes igualmente de la familia en la que él se inserta, la familia internacional. Donald Trump y Jair Bolsonaro no son anarcocapitalistas, no son liberal-libertarios, son otra cosa. Así que incluso en esa familia él tiene ideas distintas. Y los sectores que representa, él es el primer presidente transversal de la historia argentina. Hasta ahora los peronistas representaban a los sectores populares y los no peronistas a las clases medias. Él tuvo el mismo porcentaje de votos en los countries y en las villas. Esto nunca había pasado antes. Sí, lo que más me llamó la atención es ver que hijos de padres peronistas con varias generaciones votando al peronismo lo habían votado a Milei. Y acá tenemos un interrogante para el futuro. Si Milei no terminará siendo un presidente peronista. A él no le disgustaría esto, porque el presidente en el que él se refleja del siglo pasado es Carlos Menem. Su galería de próceres incluye a todos aquellos que estaban en el siglo XIX y de repente saltea un siglo y acaba en Menem. Los principales gestores o rosqueros de la administración política de su gobierno son dos Menem: Martín, que preside la Cámara, y Lule, que es el subsecretario general de la presidencia. Así que si él contiene a los sectores bajos, si no le falta comida a los pobres y al mismo tiempo ajusta a la clase media, es posible que retenga a los sectores populares y pierda la clase media. Y en ese caso va a ser un presidente peronista por lo que representa, por los sectores sociales. Por las ideas que tiene todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que a él le gusta mucho Carlos Menem. En el fondo él quiere ir un paso más allá, porque Menem creía en el Estado. Él cree que el Estado, Milei, que el Estado es corrupción, que el Estado es robo, que el Estado es crimen. Así que va un paso más allá, pero en su creencia en el mercado y en la libertad económica se parece. Todavía no es un presidente peronista. Mi impresión es que de a poquito se está tornando. Y los indicios que nos sugieren que eso puede ser verdad es que los primeros gobernadores que lo apoyan son peronistas. Tucumán primero, después Catamarca, vamos a ver cómo sigue el dominó. Además, dentro de su plan económico está más golpeada la clase media que los sectores bajos a los cuales los contiene, más allá de lo que uno podía prever al principio. Es exactamente así. De los tres grandes sectores sociales, a los sectores populares los contiene y es difícil ajustarlos porque no hay mucho que sacarles. Los sectores altos son pequeños, pero son poderosos. Es difícil ajustarlos porque se la fugan. Tienen cómo defenderse del ajuste del Estado. Los que pierden son siempre los que están en el medio, las amplias clases medias, porque tienen algo que perder y poca capacidad para esconderlo, para mantenerlo fuera de las garras del Estado. Si esto es así, Milei lo que va a hacer es ajustar a la clase media. Lo que estamos viendo es la clase media baja, que es gente que tiene empleo formal, pero no le alcanza para vivir. Es pobre con trabajo. Eso nunca se había vivido en Argentina. No es todo responsabilidad del actual presidente. Él hereda una situación complicada, pero la agrava por el objetivo de bajar la inflación. Un objetivo noble, diría él. Un objetivo apoyado por la mayor parte de los argentinos, que tiene un costo enorme. Un costo pagado por la clase media. Acabas de hacer un escenario posible, que él se peronice, pero hay otros escenarios posibles cuando uno dice, ¿y si no tiene éxito, qué pasa? En América Latina tenemos una constante. Los presidentes minoritarios que enfrentan una crisis económica y escándalo de corrupción no terminan el mandato. Cuando no tienen el escudo legislativo, cuando no tienen un contingente parlamentario que evite el juicio político y la gente se los vuelve en contra, se caen antes de tiempo. No es lo mejor que puede pasar, pero lo peor es un presidente corrupto que sigue en el poder contra la voluntad de la gente y del Congreso. Eso fue Alberto Fujimori, que en 1992 cerró el Congreso en Perú. En realidad tenía apoyo popular, porque estaba enfrentando la guerrilla de Sendero Luminoso, así que los políticos no lo apoyaban, la gente sí. Hoy Milei tiene el mismo inconveniente, los políticos no lo apoyan, la gente sí, pero no está buscando cerrar el Congreso, está negociando con el Congreso. En este momento se negocia en el Senado la ley bases y lo que esto demuestra es una gran capacidad de aprendizaje del presidente y de la casta. Un proyecto ómnibus, tenía 600 artículos, ahora es un proyecto combi, tiene 200 artículos y sigue entregando todo el tiempo a cambio de la aprobación. Esto lo que demuestra es la capacidad de entender cómo funciona el sistema por parte de Milei
y la capacidad de entender cómo funciona Milei por parte del sistema. Esto en principio es bueno para Argentina, porque romper es tornarse antidemocrático, y la dictadura en Argentina y en el mundo es habitualmente más ineficiente que la democracia. Es parte de la comprensión de él, pero parte de las recomendaciones que le dio Macri, que le dijo, si querés 10, pedí 100, para poder quedarte con los 10 que vos buscás. Eso se llama anclaje en la teoría de la psicología o de la economía comportamental. Uno pide muy alto para después negociar, lo conoce cualquier mercader de feria. Macri lo aprendió también en su actividad privada previa a la presidencia. Lo que está haciendo Milei es aprender un poco del mundo también, aunque él en el mundo tiene una política que es mucho más radicalizada que en Argentina. Él sale al mundo e insulta a los presidentes. En Argentina empezó insultando legisladores en febrero y terminó elogiándolos en mayo, cuando le aprobaron la ley que él quería. Otra vez, aprendizaje. Él utiliza el palco internacional para sacarse el fuego y conformar a su base. Y el palco interno, en el cual cada vez más cede, pacta, negocia. Y esto es importante porque él mismo usa la palabra pacto, pacto de mayo. Y la palabra pacto antes estaba prohibida, era contubernio, decían en la época, hace 100 años, los radicales. Y ahora empieza a ser una buena palabra. Y eso, bueno, la democracia es pacto, es pactar. Es nunca llevarse todo lo que uno quiere. Es siempre entregar algo y todos salir insatisfechos de la negociación. Si alguien sale satisfecho, es que el otro fue perjudicado. Todos tenemos que entregar algo, y esto es algo que muchos pensaban que Milei no iba a aprender. Y lo que nos está enseñando su práctica es que no se le ocurre cerrar el Congreso, no apeló a mecanismos autoritarios, lo que hace es lo que haría cualquier político, negociar y acordar. Andrés, con la irrupción de Milei en la presidencia, observo que se voló en pedazos el sistema político argentino y que hay un proceso de debilitamiento de las identidades políticas. ¿Cómo queda el escenario? Mitad y mitad. Hay un debilitamiento de las identidades típicas. No voló en pedazos el sistema. Y lo sabemos porque hay 24 gobernadores que son o peronistas, o cambiemitas, o provinciales, como siempre. Los peronistas varían, hay algunos más independientes, como el de Córdoba. Los cambiemitas tienen más provincias que nunca, 10 provincias. Este es el momento en el que hay menos gobernaciones peronistas de la historia, pero no son mileístas, son radicales o del PRO. Radicalismo 5, el PRO 3, y hay otras 2 que son de aliados de cambiemitas. Y después están las provinciales de siempre, Neuquén, Río Negro, Misiones, que es una cosa medio rara. Cambió el presidente, no cambió el sistema. Y la negociación por el Pacto de Mayo, que no es muy importante, por la ley base, que sí es importante, se da entre un presidente nuevo y un sistema viejo, los políticos de siempre. Y no lo digo críticamente. Lo que digo es que en toda revolución es tan importante lo que cambia como lo que se mantiene. Y en Argentina se mantuvo todo el poder político subnacional. Gobierna la provincia de Buenos Aires Kicillof, la mano derecha de Cristina Kirchner. Si tiene una interna, si tiene un problema político, es con Máximo Kirchner. Es decir, adentro del peronismo, adentro del kirchnerismo. Es muy importante no perder de vista. Milei es una novedad. El resto del sistema político argentino no cambió tanto. Te decía, utilizaba este término porque lo que observo es lo siguiente. No sé qué es hoy ser peronista, porque todas las banderas del peronismo le quitaron contenido. Cuando habla de justicia social, Estado presente, soberanía política, libertad económica. El PRO, que se identifica con las ideas de Milei, la gente va a decir, bueno, nos quedamos con el original y no con la copia. Y el radicalismo que no pudo salir de su letargo. Entonces viene Milei y observo como que todo esto que existía antes, no sé cómo quedó. Ahí está. Nosotros hablábamos de cómo identificar un líder político, por sus ideas o por su base social. Milei tiene ideas diferentes a las que teníamos hasta ahora, a las que tenían los políticos, pero tiene una base social novedosa. El peronismo, el radicalismo y el PRO no tienen novedad a nivel de base social, porque eso es lo que los identifica, no es la ideología. El peronismo puede ser estatista, como con Kirchner, o liberal, como con Menem. El peronismo no se define por sus ideas, se define por la identidad de los sectores sociales que lo apoyan. Y en este sentido lo podemos definir como un partido o movimiento que se identifica con los sectores populares, más que con las clases medias, y que tiene vocación de poder. El peronismo es sensibilidad popular y vocación de poder. No es ni izquierda ni derecha, no es Estado ni mercado. Eso varía con la década. Y el radicalismo es el sector, el partido que representa las clases medias, sobre todo los sectores universitarios, comerciantes urbanos, muchas veces. Y lo sigue siendo, con candidatos más de derecha, en otra época diríamos Alvear, o más de izquierda, diríamos Irigoyen. Pero es siempre la misma base social. Y el PRO lo que hace es
pescar en la base social del radicalismo. Si uno mira en qué municipios bonaerenses, por ejemplo, ganó Macri la elección 2015, son los mismos en los que ganó Alfonsín en 1983. El PRO lo que hace es ocupar el espacio de lo que un sociólogo, Juan Carlos Torres, llama los huérfanos de la política de partidos. El radicalismo se rompe en 2001, los votantes radicales quedan huérfanos y buscan a alguien que los represente y encuentran a Macri. Macri se da cuenta y se asocia con el radicalismo, porque solito no podía. Así que los partidos políticos argentinos siguen representando lo mismo que siempre. Los peronistas a los de abajo y los otros a los del medio. La novedad es Milei. Los partidos siguen bastante parecidos con la novedad del fracaso. Representan lo mismo, gobiernan peor. Milei sigue con sus insultos, viste que no debate, él descalifica, porque ahí hay una discusión. El asesor le dice, mira, el pacto que tenés con la sociedad es este Milei. Y Durán Barba dijo en alguna oportunidad cuando Macri dejó su primer discurso y perdió hasta las elecciones en Boca. Milei mantiene una triidentidad simultánea. Por un lado es dogmático en lo ideológico. Él sigue insistiendo en que el Estado es una organización criminal, que casualmente él dirige. Pero su práctica es mucho más pragmática, no es dogmática. Su práctica incluye negociar y ceder. De nuevo, en cantidad de 600 a 200 artículos y en calidad, la cantidad de cosas que él aceptó que no pasasen es enorme. Pero falta la tercera, que es el amateurismo a la hora de implementar. Es dogmático en lo ideológico, es pragmático en lo instrumental y es muy amateur a nivel de la implementación y los detalles. Porque él no tiene la práctica de gobernar. Él no gobernó, eran 2 diputados en su bloque y antes de eso era empleado en una corporación. El Estado argentino necesita unas 1.500 personas para ocupar todos los ravioles, se llama en la jerga. Cada cargo que tiene una firma, que es necesaria para que avance una regulación, un proyecto. Hay por lo menos 1/3 de esos cargos que no están cubiertos. El Estado está vaciado, nadie firma, y si no se firma no se ejecuta. Y eso no es por ideología, no es por dogmatismo ni por pragmatismo, es por amateurismo. Y es natural ser amateur en alguien que no es profesional. Claro. Su ventaja para ganar la elección, no ser un profesional de la política, es su desventaja para gobernar. Te propongo una pequeña pausa. ¿Cómo no?